Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Bendiciones de lo alto para todos los que sintonizan este espacio que va destinado a ayudar a los nuevos emprendedores y algunos que no son tan nuevos, pero aún así quieren seguir desarrollando su proyecto de emprendimiento. Para quien les habla, Santiago Cuevas, es más que un honor poder compartir este espacio de desarrollo mutuo donde vamos a seguir creciendo y vamos a seguir compartiendo cosas que van a ir impactando positivamente tu negocio y tu vida. En esta ocasión vamos a abordar algunos temas que los bancos no quieren que sepas. Dentro de las necesidades de los emprendedores, obviamente todos sabemos que necesitamos apalancarnos en muchas ocasiones de dinero de inversores o dinero del banco. Esto no deja de ser cierto, pero siempre es bueno tomar en consideración muchísimas cosas que terminan siendo como pequeños trucos, como pequeños hacks a la hora de manejar tus finanzas y sobre todo a la hora de manejarte con una institución bancaria de tu preferencia, que luego también entraremos un poquito en el tema de las recomendaciones de cada uno. Por ejemplo, una de las cosas que los bancos no quieren que sepas: cuando tú saldas un préstamo, un extracrédito o cualquiera de esos servicios financieros, el mismo que estaba sujeto a un tiempo y que tenía una duración estimada y un seguro asociado a ese tiempo, te da la opción a reclamar esa parte de la prima del seguro que tú no has utilizado. Llámese 1 año, 2 años, 3 años. Obviamente, mientras mayor sea el tiempo que no utilizaste del seguro del préstamo, pues mayor es la cantidad de dinero que el banco te va a retornar. Pero estas son cosas que si tú no las reclamas a la hora de saldar tu préstamo, pues obviamente el banco no tiene interés en que tú lo sepas. Por eso se da el caso de que muchísimos emprendedores o personas en general que consumen un préstamo y por alguna razón reciben cierta liquidez, reciben un dinero que no estaban esperando. Ya luego también hablaremos de cuáles son los momentos ideales para saldar un préstamo o reengancharlo, cuando tú puedes usar el dinero que te entra para incrementar el valor de tu negocio o diversificar tus ingresos, y cuándo sería conveniente, pues eso mismo, saldar ese préstamo. Pero siempre ten pendiente una cosa: si tú saldas un préstamo antes de la fecha que tenía estipulado el mismo, pues tú tienes derecho a reclamar ese dinero, ese seguro deudor que el banco te ha cobrado. Por ejemplo, uno de los casos particulares que me han pasado a mí fue con un préstamo que yo tomé hace aproximadamente 7 u 8 años. El mismo, yo tenía pensado pagarlo en 3 años, pero por algunas condiciones a mi favor, tuve la oportunidad de pagarlo bastante antes. No había finalizado el año y medio. Y luego hablaremos también de qué puede representar el saldar un préstamo antes de tiempo, dependiendo cómo hayas pagado, cómo hayas cerrado el préstamo, la cuota. Si estás cerrando en 00, si estás cerrando en 01, 02, como sea, los códigos y las diferentes significancias de esas clasificaciones que es del banco. Pero para no desvirtuarme, yo terminé el préstamo con muchísima anticipación y por ende me tocaba un valor de la prima del seguro deudor que no consumí, como le estoy comentando. Pero eso no es algo que te diga tu agente. Eso es algo que casualmente yo estuve indagando en internet cuándo debía saldar un préstamo o no, y me topé por error con la información de un creador de contenido de otro país. Incluso eso es algo que no suele ser muy manejado aquí. Pues resulta que cuando le hago la pregunta a mi agente, le pregunto: mira, yo estoy saldando este préstamo antes y tengo entendido que tengo acceso a recibir parte de la prima del seguro deudor que no he consumido, y mi agente no conocía la información. Entonces ella me dijo: mira, yo voy a averiguar, suena interesante eso, yo voy a averiguar a ver si eso aplica aquí en el banco X, donde yo estaba. Entonces, cuando me retornaron el dinero, me llevo la sorpresa, la maravillosa sorpresa, de que me retornaron prácticamente 20,000 pesos, o sea, 19,000 y algo. Entonces, yo me quedé con eso en mi mente. Yo dije: óyeme, el hecho de que yo no manejara esa información, como yo sé que muchos quizá no la han manejado, representaba que yo no viera esos 19,000, no recuerdo exactamente
el número, pero casi 20,000 pesos. Y es un dinero que es relativamente importante. Muchos dirán que son mucho o poco al cambio del dólar, actual, 300 y pico de dólares. Pero para hacer un dinero que se olvida, pues yo lo considero una cifra bastante importante. Por ende, este tipo de información yo entiendo que debe ser compartida para que no solo tú, sino también tus conocidos, los emprendedores de tu círculo, sepan que tienen acceso a ese dinero a la hora de saldar un préstamo. Otra cosa que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Si ustedes han intentado hacer un retiro de un cajero X, independientemente de cuál sea la institución bancaria, y el mismo no se realiza, pero la tarjeta dura mucho tiempo en salir o mucho tiempo cargando, o incluso te dice retira el dinero, más sin embargo no te entrega nada, es muy importante que revises tu aplicación bancaria o en su defecto que llames a tu banco para que puedas verificar si el dinero no se ha retirado de tu cuenta. Pues resulta que a muchas personas, incluyéndome, les pasa que el dinero sí se debita, sí se realiza la operación, sí hay un retiro, pero el mismo no sale del cajero correspondiente. Por ende, ese dinero queda en teoría en tus manos, pero tú no lo has recibido. Y ese tipo de cosas, si tú no te percatas de qué pasaron y tú no tienes constante supervisión en tus cuentas, o tal vez estás manejando una entrada y una salida constante que no puedes controlar al dedillo, pues es un dinero que tú puedes perder porque obviamente no te percataste y no lo reclamaste. Cada vez que tú intentas hacer un retiro, puedas verificar si no te entregaron el dinero que no se debitó el mismo. Igual pasa a la hora de pasar una tarjeta en un establecimiento. Muchas veces tú haces un pago por concepto de compra de combustible o cualquier otro y el mismo puede debitarse 2 o incluso 3 veces de tu tarjeta. Ya esto no es algo que tiene que ver con la institución bancaria porque el dinero lo recibiría la entidad en la que estás pagando, pero también es una de las cosas que le pasa a muchas personas, emprendedores y no, y obviamente va en detrimento de lo que son nuestras finanzas. Los ejemplos en los que se dan este tipo de casos, una de mis experiencias en un cajero automático fue de intentar hacer un retiro por un monto en una ocasión en la que tenía que pagar una nómina, recuerdo. El cajero se tomó bastante tiempo y simple y sencillamente me dijo, esta transacción no puede ser procesada. Me retornó mi tarjeta y yo me desplacé a otro cajero. Pero como se tomó demasiado tiempo, yo acerté a mirar mi balance y me percaté de que se había retirado, se había restado de mi balance total el valor por el que yo intenté retirar. Luego retorné al cajero y me percaté de que estaba totalmente fuera de servicio. No se dio el dinero, o sea, no se reflejó. Yo obviamente procedí a hacer una reclamación y en una X cantidad de días laborables el banco me retornó mi dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no te percatas de este tipo de cosas, existen muchísimas posibilidades de que el banco no te retorne el dinero porque no hay una reclamación y no hay de hecho una verificación de dicho error del banco o del cajero como tal. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento de que este tipo de cosas pueden pasar, de que no nos demos cuenta de este tipo de cosas y que perdamos el dinero en cuestión. Otra cosa que el banco no quiere que sepas tiene que ver con el saldo de un préstamo, específicamente lo que te van a cobrar como penalidad. Es que para muchas personas resulta muy cuesta arriba a la hora de saldar un préstamo el hecho de que entienden que va a tener que pagar una penalidad bastante alta y esto no es así. Realmente en la mayoría de las instituciones tú tienes la disponibilidad de pagar un 20% sin penalidad y luego lo que tú excedes del 20% te van cobrando no más de un 2% de lo que excedes en el pago. Pero si tú lo calculas, independientemente de que pueda ser una X cantidad de dinero bastante alta, esto suele ser mucho menos que lo que estás pagando de intereses. Es decir, si tú pagas un 2% de $1,000,000 de pesos, 20,000 pesos, por ejemplo, es mucho menos de los intereses que te va a generar ese $1,000,000 de pesos conforme va pasando el tiempo. Porque si tu préstamo está, por ejemplo,
a un 24% anual, que es una tasa un tanto alta, ya luego hablaremos un poco más de las tasas, pues tú estarías pagando un 2% con cada mes. Por ende, esa penalidad que el banco te disfraza como algo que no te conviene pagar, resulta ser un monto bastante insignificante. Y también me ha pasado con algunos emprendedores con los que he conversado que no toman préstamos bancarios muy equivocadamente, prefieren negociar con usureros o con personas que rescatan de manera rápida, pero sin no necesariamente muchísimas facilidades para el emprendedor. Y estos préstamos para ellos mentalmente son muchísimo más cómodos, pero es obviamente un error considerarlo así, porque a pesar del pago de seguro, gastos de cierre y penalidades a la hora de saldar, todo esto sigue representando una tasa de interés mucho más baja que las tasas que manejan los prestamistas informales. Si te interesa recibir más información de este tipo, no olvides suscribirte, darle like y comentar. También te invito a que compartas este contenido con otros emprendedores nuevos y no tan nuevos que quieren desarrollar su negocio. Nos vemos en un próximo video.